Hola, hola a todos. Vamos a ir comprobando la conexión y vamos a ver si empiezan a llegar entonces nuestros invitados. Vamos a ver. El Instagram constantemente está como cambiando el diseño de los videos en vivo y las historias. Entonces me cuesta adaptar aquí a la tecnología. Tengo que buscar cuál es el botón correspondiente. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí. Hola Felipe. Hola, muy bien, ¿qué tal? Bien, gracias. Qué Ahí está. lindo. Hola, Hola, qué hola, lindo ¿cómo poder estáis, Felipe? vernos. Bien, todo Oh, muchos bien. cariños a la mami de la Mori. Ah, Súper, le vamos a dar Tu mami, hoy día. tu mami nos dice, puso hoy tesoro, te saludo. oh, Oh, besitos mamá, nuestra mayor fan. Y se nos unió. ahí está el José. ¿Cómo estáis, José? Hola, Hola. Felipe Morín. Oh, estaba un poco nerviosa porque creo que es la primera vez que tenemos un live con tantos invitados. Yo dije, ¿aguantará tener 4 personas conectadas? Claro, ¿será que caben en la Y aguantó. pantalla? Oh, pero qué rico tenerlos a todos aquí, chiquillos. La vez pasada tuvimos unos problemitas y como que estuve yo sola, así que, Sí. Eve, primero que todo, bienvenida de vuelta. Yo creo que todo el mundo te echaba de Gracias. menos ya. Oh, es que fue un año complejo. Se entiende. Y bienvenidos a Felipe y José, que los tenemos por primera vez aquí Sí. en el nido. O sea, a Felipe Gracias lo por la tenemos por invitación. primera vez en el live, pero estaba pensando y hace 2 años atrás lo tuvimos en el Encuentros al Vuelo. Mm. Sí, esa vez tuvimos a Madi también, que nos quería acompañar esta noche también, pero parece que estaba enfermita, así que le mandamos un abrazo grande. Sí, Oh, tenemos mucha gente. muchísimas gracias por invitarnos. Sí, Estábamos súper contentos bueno, siempre. Cada día se reducen más las opciones de como compartir públicamente, pero bueno, sí, la tecnología está a nuestro favor. Qué rico encontrarnos así. Eso, se hace lo que se puede. sí. Lo importante es que las ganas están. Sí. Bueno, Totalmente. de partida, avisar que acá no tenemos ninguna pauta el día de hoy, no hay ningún plan. Esto va a ser un poco improvisado, así Sí. conversa casual. No sé, chiquillos, si tienen un tecito, su chelita, su vinito al lado, todo bienvenido. Sí, para otros live veníamos más pauteadas, pero nada, la última seguidilla de que al final yo no me terminaba conectando, yo creo que fue como, veamos si es que resulta, y si no, ahí vemos. Así que sí, Buenísimo. el, Sí. estamos con un mayo atípico acá en Chile, Morín. Oh, Ayer son 29 grados, yo eso pensaba, pues estamos en sol, pero no se siente hace así. más calor que acá. Bueno, sí, Acá recién partimos con la primavera. Esta fue la primera semana que tuvimos así como 18 grados. ¡Yay! wow. Sí, por eso ya estoy decir manga corta, modo verano. Acá ya se siente así como, uf. Me imagino.
Ya te debe haber cambiado también el termostato ya a esta altura. Así como, Uno sale a mirar afuera y dice, 5 grados. ¡Qué rico calor! claro. Pero qué bueno. Bueno, para los que se vienen uniendo y que quizá no nos conocen tanto, con Eve estamos acá representando al Nido de la Corneja, que es el grupo de devoción a la diosa Morrigan en Chile. Y a través de nuestra plataforma de Instagram hemos estado haciendo ya desde el 2021 Sí, esta serie de lives, como más que nada para compartir y tratar de generar material, contenido de calidad en relación al paganismo sí. en español, que de repente cuesta tanto encontrar. Y Sí, de hecho, como para contarles igual a los chiquillos que esta locura partió en el 2021, cuando iba un año de que habíamos hecho el encuentro al vuelo, y fue, pucha, salió bonita esa instancia, podemos hacer otra, pero sin toda la preparación previa que implicó eso, y fue como, probemos con un live para Samhain, porque Samhain es una festividad importante como para la diosa Morrigan, y después agarramos vuelo, y ese primer ciclo fue ya, en cada fecha hagamos un live donde vamos a hablar como sobre más o menos qué se está celebrando, cómo se celebra, qué relación tiene con lo que nos convoca a nosotras. Y el año pasado fue un poco más libre, la, la rueda anterior, así, y ahora es como volvemos al punto de inicio, claro, después de frente a lo completar incierto. la rueda ya no tenía sentido seguir repitiendo Sí, las festividades, pero salió tan bonito que queríamos continuar la instancia de hablar sobre estas temáticas y por eso la gracia era tener distintos invitados y el día de hoy son ustedes, así que no sé si se quieren presentar para la gente que no los conoce, a qué tradición pertenecen, cómo es que llegaron al mundo del paganismo, en qué están ahora, no sé si quieren compartir un poquito de eso también. Buenísimo. Bueno, ahí a lo mejor José también se va a querer presentar. Yo solo decir que estamos súper contentos de que nos hayan invitado. Como siempre, para nosotros, bueno, nosotros partimos junto a Madi Benítez haciendo actividades desde el 2014 más públicas. Nosotros pertenecemos a la línea tradicional de Wicca, más conocida como Wicca tradicional iniciática o Initiatory Craft, o tiene tantos nombres a esta altura que ya creo que el que más me gusta es ser carneriano, pero pertenecemos a esta tradición. Madi fue iniciada en Europa y a partir de eso también se generó la posibilidad de montar un coven en Chile y venimos operando desde ese tiempo. eh, ya con algunos iniciados que se distribuyen en algunos lugares de Chile. No solo estamos en Santiago, pero nuestro Coven funciona en Santiago. Así que eh, yo de paganismo, digamos, siempre ha sido una búsqueda muy bonita, antes de incluso de llegar a la tradición a la cual pertenezco, pero sin duda me trae hoy día un poco más esta vuelta ya desde otro lugar, desde distintos momentos y madureces que uno va teniendo a partir de lo que va recorriendo. Así que, no sé, José, tú lo que quieras presentarte. Bueno, ya dijiste parte también de mi recorrido junto a ustedes también con nuestro joven acá en Chile. Y claro, dentro del paganismo surge esta como necesidad justamente en la adolescencia, ¿no? Como con estos padres que vienen de estas tradiciones o de estas religiones como hegemónicas y como ese no, no calzar dentro de ese sistema o dentro de esas normas o no sentirse simplemente como aceptado dentro de esos espacios, ¿no? Y, y de ahí surge como toda esta investigación o búsqueda y doy con el tema del paganismo. Yo creo que a partir como de los 13 años como que he venido como recolectando toda esta información y creciendo hasta que, claro, soy de Venezuela y hace 7 años,
8 años estoy eh, residiendo aquí en Santiago de Chile, porque eso es lo que les puedo compartir de momento. Sí, lo encuentro fantástico Y porque muchas gracias por la invitación. no, sí, nosotras felices de tenerlo con Felipe y Madi, hemos compartido ya desde Mm. ¿cuántos años ya que nos conocemos? Uh, yo conozco a la Mavi desde que supe que había más pagano que en Chile. Desde el Día del Orgullo Pagano del Caída de Carnet 2010. Ah, No saquen la cuenta, chiquillos. Y hace rato Sí. queríamos tener a los chiquillos, porque siempre como en las preguntas de los live, siempre nos preguntan de Wicca. Y siempre decimos, no, busquen acá en Chile, Wicca tradicional, para que vean si es la senda que ustedes quieren seguir, es lo que les recomendamos a ojos cerrados, que son personas serias, cuidadosas, criteriosas, que no van a hacer como lo que uno googlea, busca en Facebook y le aparecen 1000 cursillos a la vez y que después de pagar mucha suma de dinero son iniciados. Decimos, no, acá ustedes se van a la segura de que si es el camino que ustedes quieren, lo van a hacer muy bien ahí. Ay, muchas gracias. Siempre es lindo sentir esa como colaboración entre somos tan poquitos paganos, ¿no? Entonces como que se siente lindo esa comunidad, ¿no? Como que siempre cuesta, ¿no? Donde hay humanidad, con Madi siempre decimos, donde hay humanidad se cuecen habas, en buen chileno, y entonces se hace difícil a veces la convivencia, pero ya tenemos tantos años, ¿no? Que al final uno piensa qué es lo importante, ¿no? Más allá de todas las cosas que uno se termina encontrando y cuando empieza a buscar y los desencuentros y tantas cosas que pasan con la comunidad, que uno empieza a priorizar y uno empieza a decir qué rico cuando hay intereses en comunes, estas afinidades, y que los dioses se estén devocionando de distintas maneras, y mientras haya eso, para mí es como, ok, está todo bien. Igual si quieren les podemos contar un poquito de la tradición para que sepan, ¿no? Si no va a ser como, pero cuenten un poco. Iba a preguntar porque yo no sé, de repente no sé si la gente que nos ve vendrá por primera vez o quizá está recién metiéndose en el tema del paganismo o quizá de dónde, pero si alguien no sabe qué es la Wicca, así como brevemente, ¿cómo se lo podrían explicar ustedes? Como, ¿cómo explicamos lo que es Wicca para alguien que no conoce? Perfecto. Yo, bueno, solo ahí con José nos vamos a ir complementando ahí. Entonces, yo suelo partir con que es muy usual considerar Wicca hoy en día como un término paraguas, ¿no? Porque es como que si uno va a una librería o va a Estados Unidos, ¿no? Mucho del interés en paganismo, sobre todo, viene del Modern Witchcraft Revival, ¿no? Del resurgimiento de la brujería moderna en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera se empezó a generar esta expansión con Starhawk y todo. Entonces, Wicca pasó a ser como un fenómeno de brujería en general. Pero la verdad sea contada, Wicca nace mucho antes, ¿no? En Reino Unido, a través de Gerald Gardner, ¿no? Y quien crea a sí mismo a través del proceso que él había vivido, paseando y viviendo en Borneo, trabajando y conociendo prácticas de magia africana y de un montón de cosas que le hacen pasa por conocer a Crowley y un montón de cosas que lo hacen finalmente crear el culto de las brujas en ese tiempo, sin que se le denominara Wicca. De hecho, él lo plantea como que la primera vez que recibe ese nombre, la recibe en iniciación, y él empieza a sentir que hay algo muy potente en esa palabra, y de hecho siempre hemos encontrado que las personas que llegan a nuestros talleres es como que estaban también googleando por ahí, ¿no? Como queriendo hacer alguna cosa y apareció la palabra Wicca y de repente empezó a hacer una especie de búsqueda y quiero hacer algo, y como que la palabra tuviera cierto poder, ¿no? Pero originalmente fue creada a través de Gerald Gardner como la conocemos hoy en día, independientemente de los que los cultos de las brujas
Podemos discutir académicamente si es que sobrevivieron a la Inquisición o no, y qué es lo que consideramos brujería, porque ahí nos podemos expandir un montón. Pero la tradición garneriana y luego la alejandrina van a ser las dos líneas de Wicca tradicional iniciática que van a permanecer hasta el día de hoy, que están vivas, que tienen muchos jóvenes alrededor del mundo, eh, y es una tradición iniciática que no cobra por iniciación, ¿no? Tú vas a tener que pagar tus viajes, tus libros, tus cosas, ¿no? Pero no cobra por iniciación y eso siempre lo recalcamos porque es un camino que en realidad tiene que ver con la espiritualidad y no tiene precio desde ese lugar, ¿sí? No, es un recorrido personal, único, tuyo, con tus iniciadores y todo ese proceso de buscar los iniciadores va a ser como muy importante que sea a tu medida. No sé si hay un montón de puntos que, que podríamos tocar, pero José, adelante. No, está súper concreta lo que acabas de decir, ¿no? No sabría qué podría agregar a eso. Eh, claro, actualmente conocemos o le damos el nombre de Wicca tradicional iniciática o Wicca garderiana o tradición garderiana y tradición alejandrina, justamente por esta popularización de lo que en su minuto, en los años entre los 1960, 70, 80, se fue popularizando todo esto, lo poco que se pudo hacer público de lo que se hacía dentro de los círculos de Wicca, y llegaron estas nuevas vertientes, ¿no? Que son mucho más para un público más abierto, más general, que quizás incluso no están preparados o no tienen el interés de trabajar en grupo. Wicca tradicional iniciática, es una tradición experiencial, que se vive en grupo. Entonces, es un fenómeno moderno, muy, muy reciente, el tema de el poder llamar o seguir un camino solitario, o Wicca solitario, por ejemplo. Entonces, por eso este paraguas, ¿no? Teniendo Wicca como nombre o como etiqueta, se van haciendo como estas distintas formas, ya sea porque le quisieron poner el nombre y realmente no tiene conexión con lo iniciático o con lo que estuvo primero, o con estas otras vertientes que empezaron, como el tema de reclaiming con Starhawk, que empezaron utilizando como este nombre y después evolucionaron a su propia tradición, porque era lo que les hacía más sentido. Y bueno, creo que igual aquí en Latinoamérica somos pocos iniciados en este momento. Hay diversos países de Latinoamérica, pero somos como bien contados con las manos. Una tradición inglesa, más que todo, por lo tanto el inglés es uno de los primeros limitantes como para poder acceder, no limitantes, sino como que permite que te cuesta un poco más llegar a eso, pese a que puedas traducir, qué sé yo, ¿sí? Entonces esta llegada, o lo que se populariza dentro de Latinoamérica, es esta Wicca solitaria que es dada por Scott Cunningham, ¿no? Que diseñó todo este sistema de prácticas. Yo creo que todos tenemos en casa como el libro de Scott Cunningham, porque igual era muy buen herborista, entonces como que siempre tenemos los libros por lo menos yo particularmente, no lo digo como tradición o como iniciado, ¿no? Esos libros de referencia, de hierbas, de inciensos, pero ciertamente entre Starhawk, entre Cunningham y Silver Ravenwood también, son los primeros libros que fueron traducidos al español y fueron los que llegaron a Latinoamérica. Entonces, de allí fue que nos empezamos a familiarizar un poco con el término Wicca, sin necesariamente estar ligado a lo tradicional o
lo que fue desde el origen, ¿no? Entonces, como para hacer un poco la distinción entre todas estas vertientes o ramas que tienen que ver con lo original, pero que también tienen ese nombre o esa denominación, ¿sí? Entonces, lo que como que nos convoca a Felipe y a mí, o la tradición en la que estamos trabajando, por la que podemos hablar, es justamente esta que fue originaria por Gerald Gardner. Ahí está la diferencia que tú dices entre los que han sido iniciados y tienen como una línea que se puede rastrear a través de los mentores o maestros hasta Gerald Gardner, y por otro lado, los que han seguido esa línea más insolitario quizá o autodidacta a través de estas publicaciones que se han hecho, que son abiertas al público, esos libros, por ejemplo los de Scott Cunningham, que después también Raymond Buckland, se hicieron como muy populares, Claro. y que esos más seguían como una línea quizás autodidacta o de práctica en solitario, y es como lo que más se conoce como Wicca ecléctica, si no me equivoco. Pero que Claro. ustedes hacen la distinción entre los que han seguido esa, ¿cómo se dice? Iniciación, ¿verdad? A través de mentores que uno puede rastrear. Y también en cuanto a contenido, porque en el fondo esto, o sea, convengamos que la magia es un fenómeno universal, ¿no? Que es como nadie se puede apropiar de la magia en sí, pero las metodologías de la magia son muy diferentes en cada espacio. Entonces, el cómo llegamos también empieza a cambiar dependiendo de cómo queramos entrar. Si yo soy, no sé, telemita y voy a querer entrar desde el panteón telémico, la experiencia de lo que yo voy a percibir en cuanto a la magia también está como matizado, sazonado de una manera particular, y eso me va a crear una manera de pensar la magia, una manera de pensar mi proceso, como todos estamos finalmente como en este camino del héroe, ¿no? En donde estamos en procesos de transformación y de crearnos y sentirnos más poderosos y crear nuevas instancias de autoconocimiento y de conocimiento grupal. Entonces, finalmente, lo que va a diferenciar una tradición sea iniciática, ahí recuperamos la Eve. Eve. Eve, no Perdón. Perdón. Mi celular está loco. Te estamos llamando. Te invocamos en este Instagram. Entonces, bueno, la diferencia un poco al ser iniciático es esta posibilidad de habilitarte en ciertos códigos en particular, y eso tiene que ser iniciático en el sentido de que independiente podamos conocer muchas cosas que son originarias, wiccanas en origen, ¿no? Por así decirlo, o de la tradición brujeril o de brujería tradicional. La utilización de eso es algo que se va ganando a través de la práctica y que también tiene ciertas como, todos los símbolos están conectados, ¿no? Los grandes arquetipos igual están presentes y siempre son muy corteses entre sí y tienen como ramificaciones. Entonces, esa conexión que uno dice, bueno, yo estoy honrando a diosa y Dios y por eso a mí me gusta ser Wicca, ¿no? Pero en el caso de una tradición iniciática, tú vas a conocer el nombre específico que va a permitirte jalar esa energía en particular y no otra, ¿no? Entonces, eso cambia la experiencia ritual. Es como, esto, por ponerlo de una manera mucho más sencilla, es como cuando uno quiere hacer yoga y, no sé, está haciendo como si la postura, porque la conoce, o realmente te mostraron cómo es que se hace esa postura, cómo se pone la espalda, qué pasa cuando uno estira el brazo así y así, ¿no? Entonces el cuerpo empieza a desarrollar algo diferente cuando la postura está bien hecha y cuando uno empieza a entender qué hay detrás de la postura del guerrero, por inventar algo, ¿no? Más cercano, ¿no? Entonces es como que por eso estudiamos, ¿no? O por eso practicamos eso, para que de alguna manera el código original de eso empiece también a vibrar en uno y uno lo empiece a habitar. Entonces a eso le llamamos iniciático en términos de, además de que tiene un proceso muy concreto, que tiene ciertas pautas y que de alguna manera
cualquier iniciado va a reconocer ese proceso en la medida de que todos pasamos por cierta estructura, independiente de que la comprensión que va a pasar ahí de cada uno al transitar ese camino va a ser muy distinta. Y esa es la gracia, porque uno no deja de ser uno porque uno transite algo. Eso es a veces el miedo que pasa cuando la gente dice, no, es que yo prefiero ser esto más abierto porque en realidad no quiero como eh, perder mi voluntad con un grupo, ¿no? Y es todo lo contrario al revés. En una tradición iniciática, mientras más auténtico contigo mismo tú puedes lograr ser, más esa magia va a ir adquiriendo decimos como hay una textura bordada a la piel, como una vestimenta bordada a la piel, que hace que de alguna manera nosotros podamos ir a ejecutar ciertos procesos ya desde eso. Y a eso es la diferenciación que le llamamos iniciático. Y eso es algo que tiene que ser dado por alguien, ¿no? O sea, y pasa en todos los oficios, ¿no? Yo ahora estoy aprendiendo cerámica. Entonces, yo decía, y podría haber partido solo en algunas cosas, pero que me mostraran cómo iba el dedo para subir la arcilla, o sea, he tenido que estar sentado al lado de mi profesor mucho rato para realmente entender cómo es que hace para que haga pum y le sale la pieza, Y ¿no? te va Y uno dice, pero ¿cómo lo hace? A mí se me cae todo. Eso, por darles un ejemplo porque a veces quedamos como en estas generalidades, ¿no? Y como el misticismo y lo iniciático, quedamos como tan oculto que al final no se entiende cuál es el proceso que hay detrás, que es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo muy potente, ¿no? Sí, con respecto a eso mismo, quería mencionar que de repente gente que quizás no sabe tanto del tema se asusta un poco porque escucha magia, bruja, ya quizás que se empieza a pasar por la cabeza y después más encima te dicen iniciático, secreto y se imaginan casi una cosa de secta y es como, no, no es así. Pero también entiendo de dónde viene ese miedo porque hay gente que, como en toda situación humana, no solamente en el contexto pagano, sino que en cualquier tipo de contexto hay abuso de poder también. Mm. Sin duda. Y eso es algo que lo que tenemos que estar muy atentos como comunidad en general, ¿no? A poder, más que denunciar el abuso, yo hoy en día soy más antes era más de la postura de denunciar, ¿no? Y creo que sigue siendo muy, muy importante. Pero hoy en día creo mucho en la educación. Creo que en realidad no sabemos mucho respecto de la violencia, ¿no? Es como que recién como humanidad, a propósito del mismo proceso de pandemia y de todo lo que nos han restringido nuestras libertades, hemos aprendido a distinguir un poco más a la violencia, la coerción, el nivel de manipulación emocional y tantos otros fenómenos que vivíamos en trabajos, en la pareja, en muchos contextos y que en realidad, bueno, a veces uno tiene como espejo, dice, oh, qué terrible, estas sectas que pasan estas cosas, pero pucha, al lado está o arriba que me tocaba un vecino que hace muchos años atrás, que tenían una violencia intrafamiliar terrible, y era como, en algún momento así es poder decir, no sé, llamas tú o llamo yo, porque realmente, así como alguien haga algo, porque realmente no es que estemos como con el ojo tan afinado a reconocer todavía ese fenómeno. Y hoy día, gracias al feminismo, gracias a los estudios de género, ahí la Eve me corrige si estoy equivocado, eh, o puede complementar mucho mejor que yo, pero en ese sentido estamos aprendiendo muchísimo, yo creo, como humanidad de esos fenómenos, y entonces, claro, en paganismo no somos, existen esos casos, y yo creo que hoy día la educación de aprender a reconocer cuando alguien en el fondo me quita la libertad o me coerciona o me pone en estructuras de poder complejas, ¿no? Mm. Es importante. Yo diría que en Wicca hay una estructura que tiene que ver con un sistema de grados, pero el sistema de grados no apunta a ejercer poder eh, como coercitivamente, ¿no? No hay un uso de poder
entonces ahora tú me sirves, ¿no? La estructura de grados tiene más bien que ver con ciertos roles y responsabilidades, ¿no? Entonces, generalmente son los grados más altos en donde a uno le toca hacer mucha pega. Entonces, desde ese, y también hay otras aperturas a ciertos misterios que van con esa responsabilidad, ¿no? Entonces, es como un espacio en donde uno tiene que ir reconociendo paulatinamente y progresivamente cuando realmente quiere. Me imagino que les ha pasado a ustedes también con Niño la Coneja, ¿no? Como así, cuando uno parte chiquitito y de repente empieza ya a que planificar, hay más gente, hay más responsabilidades, que hay que montar un rito, entonces empieza a ver la necesidad de estos liderazgos que en realidad buscan sostener la energía, porque si nadie la sostiene se cae todo. Entonces no tiene que ver con ejercer como un rol, eh, ni creerse los más altos, ni más sumos de todos, máxima sacerdotisa o sacerdote de... En realidad nuestros títulos, digamos, por así decirlo, son solo atingentes para nuestro grupo, ¿m? Porque tienen un rol aplicable a eso, ¿no? No hay más, no hay más que eso. Sí hay un montón de gente que valora el trabajo, no sé, de Madi o el mío, o de José, ¿no? Y nos podrá invitar una vez me ha tocado celebrar bautizos y cosas así de personas que quieren una ceremonia diferente, que quieren, no que, quieren salir de lo tradicional. Entonces, claro, les parece una instancia como potente que haya personas que son sacerdotes de una tradición o sacerdotisas de una tradición y que apliquen eso. Pero no porque tengamos una posibilidad como de tomar el control de la vida de otros, ¿no? O sea, con suerte uno logra afinar su propia vida. Con suerte uno tiene control de su propia vida. No, sí te entiendo. Creo que también lo hablábamos antes de que esto a veces del tema de tener iniciaciones, más que por una cosa de como tener poder sobre otras personas, es más como de ver qué tan interesado y respetuoso la gente es al momento de compartir tus experiencias, porque son como estados de confianza. Cuando tú más conoces a alguien y más lo dejas acercarse, más compartes. Pero si todavía no lo conoces tanto, prefieres no abrirte tan de pronto porque uno nunca sabe con qué energía se está metiendo. Entonces, es como, más que nada, tomarse el tiempo para conocer a aquellos con los que uno está compartiendo y ver si es que sincronizan, si es que el nivel de compromiso y de entendimiento es el mismo, y ahí recién uno va profundizando en ciertos temas. Pero yo creo que es parte del construir comunidad, que yo creo que en el fondo una de las cosas que a todos como puede que nos haya gravitado y nos haya lanzado a esta senda del paganismo en algún momento era que íbamos a, no sé, en mi caso iba a una iglesia católica cuando era chica porque era como, es la tradición familiar chilena. Es como yo creo que la mayoría de los que nacimos en los 80, fines de los 80, principios de los 90, los papás eran católicos y uno iba y hacía el rito, iba a la misa porque sí, sin un sentido de ya esto lo hago por esto, tengo esta cercanía con estos seres, y se veía muy como la estructura de poder de la iglesia. Después uno que va con, y yo creo que coincide como la adolescencia con el momento en que uno va siendo como más crítico con la sociedad y con el mundo que era normal, y se va viendo la jerarquía, que acá en Chile también surgió todos los temas de abusos de la religión católica, uno se va dando cuenta de mucha injusticia, y es como, chuta, yo no me siento parte de esto. Y como que ahí tengo una curiosidad, y en el fondo de esa curiosidad yo creo que nos ha llevado a transitar distintos lugares hasta ver dónde me asiento un rato. Y donde me asiento acá puede ser que me asiente toda la vida. Y que es lo que de alguna manera igual hemos intentado construir, aunque nos ha costado harto acá en el nido. Es que no sé, yo creo que estamos aprendiendo ahí, ¿no? Como, y a veces
cuando uno trae una ideología diferente, lo que tiende a pasar es que primero uno necesita definir y desenmarcar eso a veces de la totalidad para poder, como que es como cuando a veces uno parte, es como, no quiero nada con estas tradiciones hegemónicas y empieza como a tratar de delimitarse desde lo que uno está practicando. Y con el tiempo uno se va volviendo, o sea, como más flexible, ya no importa tanto, porque uno está bien parado desde ese cambio. Lo complejo es cuando las ideologías totalizantes se toman los cuentos y las comunidades, generalmente las ideologías totalizantes van en desmedro de los contextos afectivos. Entonces tú te vuelves mi enemigo. ¿No? Entonces, porque practicas otra cosa, entonces eres enemigo mío, o porque te tomaste esto, es como, y se pierden patrones comunes, lenguajes en común, y no sé, porque estamos en un tiempo, no sé si les pasa, o esto ha sido como una reflexión del último tiempo, a propósito de elecciones y un montón de cosas, que hemos como vuelto a una cosa, una noción mucho, después de pandemia, volvimos a tener como mucho miedo. Entonces, es como curioso que estén apareciendo también en todo el mundo, posturas mucho más extremas, ¿no? Que estemos mucho más así como, oh, aparecen estructuras de poder, Estamos nuevamente. mucho más polarizados también. Muy extremistas, pero para todos lados. Claro. Sí. Y el problema de los extremos es que a veces no ven toda la gama que está en medio. Es verdad. A mí me hizo mucho sentido lo que José mencionaba de cómo te encontraste con la Wicca durante tus más o menos 13, 14 años, porque a mí me pasó más o menos igual. Fue como más o menos en esa edad que me topé con uno de los libros, creo que fue de Scott Cunningham, que era así como, ¿qué es la Wicca? Y fue la primera vez que yo dije así como, oh, esto suena mucho como a lo que yo siempre he creído, pero que nunca había como delimitado. Y fue como, hay más gente que piensa así, o sea, realmente hay gente que se lo toma en serio y que no te mira así como, oh, esto es gracioso, o está puro hablando acá de ese pescado. Y con la E de repente le decíamos un poco de que como que todos los que estamos en el paganismo de algún modo entramos por ahí, porque quizá Wicca es como lo que más se conoce, pero ya después uno empieza como a sentarse y a darse cuenta que en verdad hay distintas tradiciones, hay distintas posturas, quizá lo mío no era Wicca, quizá era más esto otro, y ahí como que uno empieza a armar su camino, pero es muy divertido como todos parten por ahí de cierto modo. Si en alguno de los lives decíamos, yo creo que casi todos partimos con el libro El practicante solitario. Sí, es que era Ahí muy era, accesible en ese sí, momento, en los 2000 por ahí, más o menos. Era como lo único que había ahí en PDF, por internet, era como... Tampoco es que el internet estaba tan avanzado como ahora, que ahora hay como sobreinformación. Antes habían 2 o 3 libros o páginas web a donde llegar. O sea, realmente también era muy limitado la información y sobre todo compartir con otros. Yo siempre fui muy introvertido y tímido, entonces como que hacer comunidad en toda mi adolescencia me costó. Entonces yo no conocí a ningún otro pagano durante toda mi adolescencia y yo creo que recientemente acá en Chile fue que me di la oportunidad de, oye, no, vamos a ver, a conocer, a expandir un poco más las fronteras y fue que empecé a conocer gente de diferentes ideologías, prácticas y qué rico eso, ¿no? El poder conversar sin justamente ese temor que decías de, oye, no, este está loco, que te miren raro, que es como, hay más cosas allá afuera en el universo, o sea, eh, ni siquiera en el universo, en la misma ciudad, o sea, en mi mismo edificio, ¿cuántas personas no practican cosas diferentes y creen cosas diferentes aquí mismo en este mismo sector? Entonces, es buscar ese grupo, esas personas que realmente sean afines con eso que tú sientes que es adecuado, que es correcto para ti. Y por supuesto, la música tradicional es una sola, pero también
hay muchísimas otras cosas que van a ser muy adecuadas para cierto tipo de personas y para otras no. Eh, el quemetismo no es para todo el mundo, Wicca tradicional no es para todo el mundo, es para gente que vibre con ese tipo de resolución o de práctica, ¿no? Y con respecto a eso que dices tú, yo también creo que aparte de tener como acceso a información, porque nosotros somos de la era cuando recién empezamos a tener internet, recién empezamos a tener Facebook, así como poder hacer grupos y poder conocer a gente que tenía más o menos los mismos intereses que tú, sin necesariamente conocerse físicamente. Yo creo que también en Latinoamérica principalmente tenemos la barrera idiomática, porque hay mucha información de todo tipo, buena más o menos, mala, pero sobre todo tenemos esa barrera de que mucha de esa información está en inglés, entonces lo que nos llegaba aquí en Latinoamérica, lo poco que se traducía al español, de repente era muy especial, muy específico lo que llegaba. Sí, y aparte de traducciones que igual cambiaban ciertos conceptos, ciertas palabras que no tienen nada que ver con la palabra original, y al final te hacen pensar cosas que realmente no tienen que ver con lo que realmente estaba ahí escrito. Es terrible, ¿no? Porque estas personas que hacían las traducciones probablemente no tenían ningún contexto pagano, no tenían ni idea de lo que iban a recibir, simplemente eran traductores y mira, tome, como darle a un contador para que hiciera una traducción sobre filosofía. No va a cachar nada, tienes que darle al filósofo para que te traduzca temas de filosofía, porque va a entender mucho más los conceptos que hay detrás de cada palabra. Y las palabras a veces son importantes, porque hay personas que se toman literal las palabras y a veces no son literales. Y a veces son literales y las personas se lo toman como un ejemplo, una inspiración de algo. Entonces, solo El la lenguaje crea práctica, realidad. totalmente. Entonces, en el fondo, la práctica es lo único que te va a llevar a ti a decir, ah, esto va a ser, y es una práctica de ensayo y error. Porque claro, antes de que llegaran tradiciones ya establecidas, no sé, una Fellowship of Isis o alguna orden o alguna cosa, no había un sistema estructurado, por lo menos en Latinoamérica. Probablemente los masones y ese tipo de órdenes como más grandes y populares. Pero sobre paganismo no había nadie ni nada que nos trajera una estructura coherente. Y claro, lo que recibimos fueron estas estructuras diseñadas eh, para una práctica solitaria, para algo de, oye, resuélvete tú mismo, te estoy dando este contenido para que tú explores, disfrutes y veas si te hace sentido, si no. Que creo que es una de las propuestas, por lo menos para mí, de estos autores muy prolíficos eh, sobre Wicca. Aparte, está algo como bien interesante, que es el fenómeno cuando Wicca llega a Estados Unidos y empieza todo este movimiento feminista, el movimiento hippie, todas estas revoluciones. Wicca llegó a ser este sinónimo de magia, brujería, esoterismo en general. Incluso tú puedes ver así como estos pensum de cursos de Wicca, de quién sé yo, qué cosa, doméstica, y te sale tarot, te sale astrología, te sale runas, y eso nunca perteneció a Wicca, eso, el tarot es tarot, la astrología es astrología, no hay un pensum detrás de por lo menos Wicca tradicional iniciática, cosa que estas vertientes, al no tener como ese contenido más iniciático, más experiencial, más el maestro que te va enseñando por la práctica hasta que tú perfeccionas ese arte, entonces, claro, al no tenerlo, simplemente
lo que puedes con lo que tienes. Y creo que es lo que pasó con estos tipos de cursos por ese fenómeno de Estados Unidos, ¿no? De todo para las masas, libertad para todo el mundo, un poco acuariano todo ese proceso, que al final nos dio o nos entregó como resultado esa semillita para que nosotros empezáramos a cultivar eso que queríamos llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes está devoción a Morrigan, creo que igual es una puerta muy bonita, ¿no? No más que una puerta, un camino a recorrer muy, muy bonito y con una cantidad de senderos así, pero para tirar para el techo. Sí, de hecho, como volviendo a lo que decía la Morín de la dificultad del acceso a la información, esa fue una de las principales razones por las cuales igual se originó el nido, porque la Wicca se usa un poco más. Y hay mucha gente hablando de la Wicca. Independiente de los distintos senderos, de la distinta concepción que se tenga de la Wicca, que ahora pareciera ser, en algunos casos, como una etiqueta a distintos tipos de brujerías. Con la Morrigan era lo mismo, como que toda la información que uno googleaba como en internet en español, es como, me suena raro esto, como que no sé. Y desde ahí surgió la motivación inicial de, pucha, esto es harto trabajo, se requiere como igual seriedad, no es solamente la diosa del sexo, no sé, y de la muerte. Y la diosa oscura. Entonces era como chuta, ya. Y fue como, con lo que a nosotros nos ha costado encontrar información, creemos que si podemos aportar un poquito a quienes estén en una búsqueda similar a la nuestra, fue como, démosle. Hagamos esto porque hubiese sido maravilloso que esto hubiese existido cuando nosotros estábamos perdidas, encontrando muchas cosas impactantes por las redes. Incluso más allá de simplemente tener así como un lugar con fuente oficial, que yo creo que como que todos aspiramos a eso, pero obviamente si es que no existe hay que crearlo. Yo creo que más allá de eso también es el hecho de que quizá nadie tiene la verdad absoluta y estos encuentros de diálogo, de conversación con el otro, de considerar distintos puntos de vista, es donde realmente uno aprende y crece, en vez de tratar de memorizar todo quizá de un libro o de algún gran maestre. En el fondo, a veces quizá, como dice la Eve, todos venimos un poco de estas religiones hegemónicas, monoteístas, que están muy estructuradas y que estamos acostumbrados a que haya un sumo sacerdote y una serie de niveles muy jerárquicos, y con un libro sagrado que tenga todas las verdades. Quizá, como es lo único que conocemos en un principio, tratamos de buscar eso mismo en otras tradiciones y nos topamos que, por ejemplo, en el paganismo hay de todo, y hay quienes tienen su libro sagrado y hay quienes no, hay quienes tienen jerarquías, hay quienes no, y a veces el conocimiento hay que construirlo entre todos. Totalmente, y además que hay un nuevo conocimiento que tiene que ver con la experiencia, ¿no? O sea, por mucho que encontremos el manuscrito más perfecto, hoy en día tenemos además unos magos exquisitos que están tomando grimorios y están buscando todas las páginas perdidas, y David Rankin, Stephen Skinner, que son personas que además están nutriendo muchísimo la trama de las metodologías de la magia, pero independiente de eso, cuando los libros son palabra muerta, ¿no? Entonces y estamos en una cultura tan llena de contenidos, entonces es como meterse a TikTok y hoy día, ¡buah! ¿No? Te expande, o sea, te explota la cabeza la cantidad de la repetición de lo mismo, de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, que, que los que estamos más viejitos ya en esto, es como los hemos escuchado tantas veces, y uno, hasta cierto punto uno dice, bueno, también hay una mirada como de, está bien, hay momentos y momentos, pero también es como...
yo creo que aquí es súper importante esa práctica, ¿no? Independiente si tú estás en lo correcto o no estás en lo correcto, porque en realidad como lo trae el Amorín, no importa tanto si está verdadero o no en este minuto, pero en la medida que lo haces verdad para ti, ¿no? O que eso es una verdad para ti. Y el conocimiento experiencial desde ese punto de vista es lo que nos va a llevar a dejar de andar peleando por ideas y como chocando las cabezas y las espadas, ¿no? Como con mis ideas y tu idealismo y mi idealismo, para poder unirnos también en lo que podamos hablar, decir, mira, desde mi experiencia pasa esto. Lo que me pasó a mí es esto, ¿no? En mi recorrido, y, el otro no, a mí me pasó esto, qué bacán, qué interesante, ¿no? Como pequeñas facetas de un mismo diamante. Entonces, como que tendemos a como buscar la voz cantante, pero, pero como una necesidad, ¿no? Como quién tiene la verdad. Yo creo que es súper importante que podamos hacer de nuestras prácticas una cosa súper seria porque desde ahí es donde parte el conocimiento también, de qué empieza a hacerme sentido a mí. Yo me acuerdo, independiente que esas fuentes académicas son exquisitas, ¿no? Me acuerdo cuando ustedes empezaron a traer, no sé si es público o no, pero de la mano también de un miembro de la Nido de la Corneja, que me empezaba a contar, ¿no? De todas las variantes de la Morrigan, y yo decía como, pero le decía su nombre, qué bacán que estás haciendo todo esto, porque que de hecho le invitamos para el Día del Orgullo Pagano, cuando hicimos en Casona Dubá. Y que fue la presentación así, hasta con cita APA le faltaba, ¿no? Y era como, Yo qué creo que la bacán que tenía. estás haciendo eso. ¿Cómo? Yo creo que la tenía. La cita. Sí, sin duda, además, la cita APA. Entonces, y ese es el paganismo que siempre hemos querido construir, por lo menos yo, que a mí me interpreta, porque en el fondo es un paganismo, el pagus, el pagano, es el que viene del campo, era el inculto, era un insulto. Entonces, y hoy en día no estamos en esa época, estamos en un mundo de paganos cultos. O sea, yo digo, yo soy pagano y la gente me mira con con una cara de, ¿qué? Entonces, y es como, ¿cómo te explico, no? ¿Cómo te explico en realidad que existen los paganos cultos, ¿no? En el sentido de que no es porque era como lo sagrado o lo pagano. Eso es lo que nos llevaron las tradiciones hegemónicas, era lo sagrado o lo pagano. O sea, lo pagano no es sagrado. La tierra cobró completamente, o sea, perdió completamente su noción de sacralidad. O sea, es como y hoy día, claro, no cómo nos explicamos la contaminación y la pérdida del contacto con naturaleza, si nadie valora lo que tiene enfrente y el aire que respira, ¿no? Entonces, como, bueno, aquí mi ranting, ¿no? Como, perdón, No, pero sí, me encanta esa posibilidad como de, ok, cuando decimos somos paganos que tenemos una cultura, que estamos construyendo conocimiento y además tenemos una práctica, ¿no? Y esa práctica sustenta ciertas cosas y quizás otras no. Y eso está bien. Ninguna práctica es perfecta. Son prácticas porque son perfectibles y están vivas por eso mismo. y evolucionan también. Sí. Porque, o sea, yo me quedo con eso que tú dices de que hay que llevarlo a la práctica y hay que vivirlo y es tu estilo de vida y no porque alguien venga y te diga, así como a lo más gatekeeper, de decir, esto eres tú si eres pagano, no, tú no eres pagano, porque no se trata de eso, se trata de qué es lo que te hace sentido para ti. Y en ese sentido tienes esos dos lados, tienes el lado académico, que bueno, hay que estudiar porque hay que saber y eso siempre te va a abrir más puertas, pero también hay que practicar y hay que vivirlo, interiorizarlo y en el día a día, porque como dices tú, por un lado están los que son muy teóricos y que se van así como a la cita textual del artículo, del capítulo, del versículo, de lo que sea, y tú dices, ya, pero ¿y lo has puesto en práctica en tu día a día? ¿Tú lo vives así día a día? Y por otro lado, ya que mencionaste TikTok, creo que también está el esteta, ¿no? El que se queda solamente con cómo luce y que está la foto perfecta para el Instagram y que de repente se preocupan mucho, así como, ¿pero qué necesito para el ritual? ¿Por qué tengo que tener una vela roja, una vela blanca y que aquí, que allá? Y es como, pero tú vívelo. ¿Qué te nace? Y yo creo que eso mismo también lo hemos vivido dentro del grupo.
cuando éramos más. Cuando éramos más que desde, no sé, sewing, que pre-pandemia teníamos la costumbre de, eso era como donde nos intentábamos juntar todos. Y ahí en ver, como, ya, ¿qué vamos a hacer? Igual era complejo, porque era como, no, la estructura de esto otro, versus otras igual compañeras que teníamos, que era, para mí lo que me hace sentido es esto, que era como, no sé, por ejemplo, prendamos una velita, juntémonos y hablemos, versus como la estructura más macro de lo que es un rito. Y son cosas que igual hemos tenido que ir viendo y también entendiendo para el nido de que nos une un elemento, pero venimos de prácticas igual súper, de distintas prácticas en el grupo. Es como, ¿cómo hacemos algo que sea igual significativo para todos? Donde no igual no se sienta ninguna persona como juzgada, mirada en menos o sancionada por cómo vive su espiritualidad. Ese es el desafío de crear comunidad. Sí. Porque hay que encontrar un balance que acomode a todos también. Sí. Pero también nos topábamos con gente y nosotros decíamos, mira, tenemos estos materiales, quizás si quieres saber un poco más, puedes leer. Y poco más que era como, ¡ay, hay que leer! Sí, también. Porque hay que vérselo masticado, así, digerido y todo más. Y, claro. O después gente hay también que leer y practicar. Que era como, no sé, me lo leí todo y lo estudié todo, pero nunca me puedo juntar. Sí. Es complejo crear comunidad. Distinto es, sí, claro, y distinto es, sí, aquí estoy siendo un poco irónico, pero distinto es cuando ofreces un título, ¿no? Como que pareciera que los títulos nos cambian la forma de aprender las cosas. Y es como, entonces, el certificado del diplomado en diosa, sacerdotisa de la diosa X, ¿no? Oye, que no Entonces, es como, estamos tan acostumbrado a tener la zanahoria acá como para perseguirla, que lo que estás viviendo ahora no es tan importante como la zanahoria. Con la Eve nos reímos porque existe esto casi como del currículum pagano. Si no, es que yo soy sacerdotista de primer nivel, y yo digo así como, no es un juego de rol. No, yo no veo los cursos que no sé, la descripción del curso es esto. La trayectoria, los títulos de quién los da, es todo esto. Y es como, ya. Y después en el fondo igual terminan siendo cursos, hay ciertas tradiciones que terminan igual replicando el tema de, no, ya, yo doy cierta formación, esta es la malla, y después al final, aquí tiene su título. Y que eso igual es como súper vacío. Yo creo que hasta en un curso de formación técnica, lo que sea como profesional, uno tiene más herramientas que eso, porque termina siendo como justificar una cierta cantidad de contenidos para que alguien tenga un grado, un título, sin un acercamiento distinto, y que se da como mucho estos cursos, sobre todo los que son online, de que es complejo. Es complejo y es difícil, y que uno que ha pasado por esos lados es como, ¿y esto de qué diantres me sirve? Con un PDF de 4 semanas, listo, ya eres sacerdote, súper. Sí. De hecho, puedes comprarlo en Estados Unidos, hay una cuestión de certificado que tú te puedes hacer sacerdote en cualquier religión, tradición, y te mandan así como el kit de eres sacerdote de tal grado, de tal tradición, y te llega tu kit y ya tú estás avalado para hacer tus ritos y tus misas y todas tus cosas, así como sin curso por medio, es como tu suscripción y te inscribes y estamos como realmente. Y para ti, ¿en qué queda? Porque se supone que el paganismo tiene que ver con espiritualidad, y la espiritualidad tiene que ver con uno, no tanto con el otro. O sea, sí tiene que ver con el otro porque estás experimentando esto junto con el otro. Pero ¿y tu crecimiento dónde está?
lo que estás aprendiendo, ¿dónde está? Tu entendimiento sobre eso que está pasando, sobre este rito, sobre esta llama, sobre este fuego o sobre esta agua, ¿dónde queda eso? En el certificado no va a estar. O sea, es como, eso no acredita que realmente disfrutes de las cosas maravillosas que tiene una práctica religiosa o una práctica espiritual o una práctica simplemente meditativa o contemplativa. Y sí, o sea, de acuerdo con ustedes, porque de repente he visto muchas personas como haciendo cursos de crecimiento personal y en vez de preguntar como, oye, ¿en qué me beneficia este curso? Lo usual es que te lleguen, oye, ¿y el curso tiene certificado? Es como, o sea, ¿de qué te sirve el certificado? No, es que en mi trabajo, ya, ¿por qué en tu trabajo te piden un certificado de sacerdote, sacerdotisa? Es como extraño, ¿de qué trabajas? Como, sobre todo se da mucho en la comunidad terapéutica complementaria o holística. Creo que allí como que hay algo de una necesidad de certificación, porque ya en las otras áreas de trabajo ya no se está viendo tanto eso. Ya antes tenías que tener, no, eres comunicador social o periodista, y actualmente ya es como que ya no le importa a los empleadores si estudiaste o no. Le importa es, ya, vas a trabajar en redes sociales, ya, muéstrame las redes sociales que tienes, cuántos seguidores tienes, cuánto engagement tienes. Ah, tienes mucho. Ah, me conviene trabajar contigo porque tú tienes resultados. Y resulta que el que tiene el título probablemente no tiene los mismos resultados porque solo tiene el título, no tiene la experiencia, no tiene la práctica ni el trabajo detrás de eso. Creo que era como, si no me equivoco, creo que era Walter Benjamin que hablaba de eso, como la diferencia entre lo que es el conocimiento, que es transferible y que de hecho se sigue acumulando incluso cuando se termina la vida de las personas, porque queda ahí en el libro y se puede reescribir y después queda la Wikipedia que se va corrigiendo eternamente, o sea, versus la experiencia que es personal y que es intransferible. O sea, lo que yo viví, no puedo hacer que tú lo vivas, te puedo contar, podemos resonar en ciertas cosas, pero tienes que vivirlo. Yo sé que suena como eslogan así de campamento de verano. Suena como eje. Pero es un poco como la historia de las filosofías quizás más orientales, como la típica historia del monje budista, así que en el fondo no le dice al discípulo por qué está haciendo lo que está haciendo, simplemente el discípulo tiene que hacerlo y durante el hacerlo se va a dar cuenta por sí mismo de qué aprendizaje le deja. Me hace acordar de Karate Kid, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta. Y como que el chico no entendiendo nada de lo que estaba pasando hasta que lo utilizó y, esto sí sirve. Pero sin ese entendimiento de esa memoria muscular, no hubiese logrado el poder sacarse la chaqueta y con resultados prácticos, ¿no? Creo que nos pasa un poco lo mismo con las deidades, de repente así como que, por eso era. Ahora todo tiene sentido, me dice. No, sin duda. Ese es el fin del trabajo devocional. Por eso que en el fondo uno va aprendiendo en la medida que transita. Y es un proceso lento. O sea, como, no, yo cumplí un año y un día. Un año y un día no es nada para... No estoy diciendo que el tiempo sea una medida de saber o no saber, pero sí es súper importante como ese recorrido, ¿no? Para que tenga sentido para uno. Oye, pensaba, porque estábamos hablando de Samhain, ¿por qué no nos cuentan también ustedes, como es una conversación, que nos cuenten a ustedes por qué es tan importante Samhain para la diosa Morrigan? ¿Quién comienza? Porque hay un encuentro en la época, bueno, hay que partir que una de las facetas de la diosa Morrigan que tenemos es su lado de que participaba en las batallas porque en la época en que estaba aparentemente en este plano, los pueblos celtas estaban en guerra, porque les encanta guerrear.
O sea, hay que pensar, después vino el cristianismo y todo, y quisieron seguir peleando. Y había una batalla, habían batallas, y hubo un encuentro entre la diosa Morrigan y el Dagda, que es otra deidad celta, el cual como que se augura el triunfo como el pueblo de los Tuatha de Danann, en el río Boyne. Y después acuerdan volver a encontrarse, y no sé si Morín quiere complementar ahora. Claro, es que para dar un poco de contexto también hay que entender que para esta época y en estos pueblos, estas diosas vienen a representar también una diosa de la tierra, pero físicamente de Irlanda en este caso. Por lo tanto, el que un humano, por ejemplo, eh, se uniera a la diosa, por decirlo de forma poética. No podríamos decir matrimonio porque como que ese término no aplica, pero ustedes me entienden. Viene siendo también como una forma en que las deidades, o mejor dicho, la tierra le da el consentimiento a este rey, ¿verdad?, para gobernar. Entonces, esta unión que se produce entre la Morrigan y el Dagda, que en el fondo se produce en la noche de Samhain, se dice que se acostaron en un lecho de flores que hasta el día de hoy se llama la unión de ellos, eh, viene en el fondo a confirmar quién va a ser el ganador de esta batalla, la victoria, porque ella al elegir unirse a él le está dando entonces la victoria y por lo tanto también le está dando ese derecho a soberanía, porque es una diosa de la soberanía. Entonces viene como a ser importante que se especifica que es durante esa noche. Y bueno, ya después está todo lo que se entiende de Samhain como para la tradición celta de Irlanda, como el final del verano, que viene siendo también la última cosecha y que viene siendo una de estas instancias en donde hay una unión más cercana también entre los mundos, porque en el mundo celta, el mundo humano y el mundo divino o más allá de lo natural, que podrían ser las hadas, los espectros, los ancestros, los dioses, ese velo entre ambos mundos se vuelve mucho más fino y permeable durante la noche de Samhain. Entonces permite esa unión entre los mundos también. Y nosotros teníamos la tradición, como era una instancia que aparecía dentro de las narraciones en los textos antiguos, que aparecía de que la diosa Morrigan se había unido, ¿verdad?, al Dagda en la noche de Samhain. Nosotros teníamos la tradición de juntarnos, cuando todavía se podía, los miembros del nido, ritualizábamos juntos y hacíamos una relectura de ese pasaje que aparece en los textos. Nos alcanzamos a juntar 3 años, creo, que fueron. Sí, 3 años. Consecutivos. Después partió la pandemia, como no nos podíamos juntar, hicimos el encuentros al vuelo, que resultó muy bonito, pero requería mucha organización. Y ya después, al año siguiente, hicimos como el especial de Samhain, que terminó siendo especial de la rueda para cada festividad. Sí. Y después, al año siguiente, tuvimos de invitada a Lidia. la Livia. ¿No? La Lidia. Sí, sí. Sí. Y la este mística año, ustedes. escéptica que trabajaba con cosas herbolaria, sí. Sí, más o menos también como dentro de los simbolismos de cada festividad, igual como se entiende el Samhain como el punto de cambio de año y como la preparación cuando que viene como la parte más fría del año, del invierno y todo, consideramos que igual es una forma como de comenzar este año, o sea, comenzar el año para cada uno como grupo, era juntémonos cuando ya no estamos, como para darnos fuerza y todo, cuando viene todo esto, todo este lado ya en la vida. Porque igual pensaba los primeros Samhain uno andaba súper abrigado. Cuando fuimos allá en Quilpué, andábamos con chaleco, chomba y todas las leceras. Hicimos Cuando lo hicimos acá igual, sí. Hasta saltamos sobre el fuego. Y no nos quedamos.
Son todos los recuerdos de vida y por haber. No, lo pasábamos bien, hicimos hartas cosas chéveres. Tallábamos calabazas y manzanas, Sí, hacíamos juegos. Era un evento familiar también, nos juntábamos con la familia y amigos. sí. La idea era como revivir las tradiciones y hacer comunidad, porque en el fondo a veces uno se queda mucho con la idea como del ritual, pero pierde también la idea de la festividad, de la comunidad, o sea, todo el mundo se junta para Navidad, para la fiesta de los conejos, para la fiesta nacional, ¿verdad? Y la idea es como llevar ese mismo espíritu de celebración a nuestras tradiciones. De hecho, uno de los que hicimos acá en Santiago fue como con invitados, con uno que tuviese como en que todo haya afinidades con el mundo del paganismo, pero que no fuese del nido. Igual salió súper bonito, como que tengo un amigo que participó, que él dice es como una de las cosas como más sentidas y como que más me ha movido y le he encontrado como, oh, así como que me he sentido como reconfortado, fue como esa instancia. Igual hicimos quema de tostar castaña y todas las cosas que la tradición. Y teníamos música en vivo, Sí, y una tuvimos cosa, cuentos, estuvo bonito. y comida, Muy comida y bebida, lo importante Lo más para hacer importante, comunidad. porque sin eso no habría sobrevivido el ser humano. Exacto. Si no, no sería fiesta. Y en Qué parte por eso genial. también decía yo que esto de llevarlo a la vida misma, a la práctica, es decir, esto no se queda como en la foto, en decir así como, no, sí, soy pagano porque cumplo como con esta checklist, sino que realmente la idea para nosotros es interiorizarlo y llevarlo a la práctica en el día a día y vivirlo, porque realmente lo sentimos. Entonces, de la misma forma que alguien puede tener su día libre porque es un día sagrado para su festividad, para su religión, para nosotros también, o sea, para nuestra experiencia dentro de lo que se pueda, estos días son especiales para nosotros. Es que es muy especial, ¿no? Independiente, bueno, en Santiago Morín estamos como esta cosa que te decía, la Eve, terrible, como calor. Tuvimos solo 2 días de lluvia, así como un poquito, y nada más. Y Pero, fue hermoso. pero ahí se nota el cambio climático y todo el Sí. tema. Pero es un tiempo de tanta renovación, o sea, como a propósito que estábamos hablando a lo mejor de cómo vivía cada uno, ¿no? Como esto, que la importancia de la experiencia de cada uno, como podríamos compartir eso, ¿no? Como a lo mejor sobre Samhain, ¿no? Como que para mí, por lo menos, esa experiencia de renovación es lo más potente de esta temporada. Como todo lo que, no solo lo que vemos exterior, sino que se nota como ese proceso donde uno empieza como a tener que reposar más, empiezan a aparecer que los resfríos de temporada, tener que guardarse más, que empezar a buscar ahí la parafina, el calentar la casa, acá nos pasa, ¿no? Por lo menos, y ya te cambia la dinámica completamente, ¿no? Entonces, como que empiezas a construir de otra manera la vida. Y eso implica saber renovarse, como porque del mundo como de lo cotidiano y de como el lugar seguro que uno tiene, claro, uno como que seguiría como maquinita, ¿no? Y la temporada es como que te obliga a tener que transformarte y tener que cambiar en tu diario vivir, en las cosas que te empiezan a aparecer, en lo que habías dejado de sentir, ¿no? Como porque estabas corriendo como con la energía mucho más solar y ahora aparece este momento como de pausa, ¿no? Yo me pasa que ando muy llorón, veo una película y estoy así como, ¡ah! No sé qué les pasa a ustedes con Samhain. Y en el chat si nos quieren comentar también. Mm. Oye, sí, la gente que está ahí viéndonos, por favor, únanse a la conversación, no hay problema, nos pueden dejar sus comentarios. No, sí, o sea, a mí por lo menos mi práctica personal, por así decirlo, yo la siento como que se ha derivado mucho de la observación de la naturaleza. Entonces ya de partida el estar más consciente para todas las estaciones,
por ejemplo, salir afuera, cuando voy caminando, voy camino a la U o a cualquier parte y empiezo a ver, por ejemplo, los árboles y digo, ya están saliendo los brotecitos en primavera. Es decir, mira, las hojas ya se están poniendo un poco más café. Yo creo que viene el otoño pronto. Es decir, mirar el atardecer y decir, se están haciendo más cortos los días. Porque acá, por ejemplo, es mucho más notorio todavía. En verano, el sol se pone a las 1 de la mañana y en la noche, en el invierno, el sol se pone a las 2 de la tarde. Entonces, uno realmente nota mucho la diferencia del paso del tiempo. Y dependiendo de qué tan largos sean los días, la cantidad de luz es más brillante, o si incluso cambió el ángulo, antes el sol se ponía por acá, ahora el sol se pone por acá, uno dice, está cambiando la estación. Y eso te empieza a afectar también a ti. Porque cuando los días se hacen más largos y hay más sol, uno siente más energía y quiere hacer más cosas afuera, quiere estar afuera. En cambio, por ejemplo, ahora en Samhain, cuando los días se empiezan a hacer más cortos, empieza a acercarse más el otoño y el invierno, ya uno, como dices tú, quiere estar adentro de la casa, prepararse algo calentito, quizá ver una película mientras afuera llueve, bueno, si es que llueve. Pero yo siempre digo, cuando uno no puede ir para afuera, no queda más que volverse hacia adentro. Entonces también empieza a ser como un momento más introspectivo, uno empieza quizás a lidiar más con ese lado oscuro de uno mismo también, mis pensamientos, mis emociones, más reflexivo, quizás más meditación, más una vida interna. Y en cambio, por ejemplo, ya en primavera, en verano, uno quiere ya salir, hacer cosas, estar afuera, más energético, socializar. Yo siento que se percibe más eso dentro de uno también. Sí, yo creo como que a nivel de energía igual ahora me pasa como el prepararme para, si pudiera, hibernar, así como estar más en la casita. De hecho me di cuenta que desde la semana pasada empecé a tejer ya cositas para abrigarnos, y por una parte es como las ganas como de igual de bajar como un poco la intensidad de la vida en la medida que se pueda, porque el mundo sigue, pues, el mundo capitalista sigue y no hay una conexión con la naturaleza ni nada. De hecho, como esta semana pasada que era como, quiero que llegue el viernes para poder estar hecha abuelita todo el fin de semana y listo. Y saber que tengo que volver a levantarme el lunes. También me he dado cuenta que me pasa de ir quedándome con las cosas que me hacen como mucho, mucho, mucho sentido, y como que dicen, que me digan como, sí, hay que meterle como las pocas energías que hay como a esto para sostenerme, pero es como muy como en el proceso de ver como del otoño que vas botando las hojitas y todo, de ir igual desprendiéndome de mucho, que igual yo creo que a uno le cuesta. A una mujer, sobre todo en cultura occidental, ir diciendo que no, 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 ir recortando y podando para quedarme con lo que de verdad sé que voy a poder sostener en este periodo. Y de ahí es como de verdad lo que me motiva y me impulsa. Y en lo de la observación de la naturaleza, para mí ha sido como complejo este año, yo creo, porque como desde enero empecé a ver árboles con sus hojitas café. Yo creo que el calentamiento global tiene la embarrada por todas partes, y es como, ¿por qué? Y eso también nos tiene alterados nosotros. Sí, y es como que me pasa como que me dice como deberías estar como más para adentro, más guardada, más con esto otro, pero los días con 29 grados que hacen que uno ande con polerita manga corta, es como, y esta disonancia es como, me voy a volver loca. Sí, como que también me pasó que, como no sé si lo pensamos como de transiciones de ciclos, de enero a principio de marzo, o sea, fines de abril, que era como el periodo como fin caótico de, o quiero ordenar todo para que el mundo pueda parar en paz, estuve mal de enfermedad, o sea, todo con unos cuadros de vértigo y varias cosas que tendría que mirarme y hacerme cargo. Ingresó en mayo y fue como que solté la cuestión y ya no andaba con los mareos ni nada. Así que fue como, ya, como que la sensación de se viene un nuevo ciclo, aprende cómo terminaste del anterior, evita cometer
esos errores y cuídate, sobre todo. Yo creo como que lo que me llama a mí mucho es como al hogar en este periodo. El hogar, el estar como todos acá, nutrirse, esperar que, no sé, pues mi mamá, que es más mayor, que esté bien, que se cuide, que se abrigue, que coma, que pase un buen invierno. Y acá es como quedarnos como con lo más relevante, como que ir sacando un poco más los accesorios y, y quedarnos con lo que puedo sostener y con lo que nos sostiene también. Como esa idea de que se sacrificaban los animales que no iban a pasar el invierno. En el fondo, uno hace limpieza antes de partir el nuevo ciclo también. Sí. No sé, José, si quieres agregar algo también de cómo Sí. te ha tocado a ti este Samhain. Sí, mira, es muy bonito el tema de estas festividades y la rueda del año como tal, porque claro, con el tema calentamiento global y las estaciones como movidas y que a veces en pleno invierno hace mucho calor o en verano llueve, es como súper como cambiado y raro todo esto. El poder seguir es como este calendario de festividades, igual te da como un ordenamiento interno, y por lo menos me pasa a mí, ¿no? De decir, ya bueno, ahora se supone que debe estar haciendo frío y realmente tengo calor, y me puse polerón y tengo calor. y, y claro, esta incongruencia un poco entre lo que está afuera y lo que está dentro y todo el proceso que debería estar viviendo humanidad. Porque humanidad vino y, y acomodó todo a, a su comodidad, o sea, puso que todo se adaptara, ¿no? A ellos, en vez de adaptarse un poco al proceso natural. Entonces, claro, el celebrar esto como que me vuelve a mí a mi centro. Ya, se acerca esta temporada, se está acercando Samhain, entonces me puedo conectar un poco con ese proceso, más allá de si realmente afuera está haciendo frío o no, porque pasa eso, ¿no? Esta cosa rara con el clima. Pero igual a nivel interno puedo como tomar un poco de esa energía y por lo menos a mí me llama mucho el hecho de como poner cosas en orden. Vamos a ver si puedo sostener estos proyectos, como que mientras Eve hablaba, como que me hacía mucho sentido lo que ella decía, sobre todo después lo complementó Maureen con el tema del sacrificio a los animales. Claro, antiguamente venían los cristianos y veían, estas festividades barbáricas que sacrifican animales a las divinidades, y no, era algo sumamente práctico, sumamente humano, el hecho de que ya es la última cosecha, ya sabes qué es lo que tienes, ya sabes los recursos con los que cuentas, de comida, de espacio, de todo, y para bien o para mal, si tenías más animales de la cuenta, probablemente tú y tu familia no podían sobrevivir porque también tenías que alimentar a esos animales. Entonces, estaba el proceso de prever, esa prevención, de decir, no puede, este animal no va a sobrevivir al invierno, entonces vamos a sacrificarlo en este momento para que después no esté con el proceso de desnutrición, de enfermedad, porque si se enfermaba un animal, se enfermaban todos. Si se enfermaba alguien en la familia, se enfermaban todos, porque todos vivían en un mismo núcleo. Entonces, claro, en lo contemporáneo, o por lo menos en mi vida, o como me gusta vivir un poco esta temporada, es justamente viendo un poco eso, de cuáles son los proyectos que puedo sostener, cuáles no, sacrificando algunas cosas, limpiando otras, y dejando como un poco preparado el terreno, porque yo puedo ser el animal sacrificado también. Uno no sabe cuándo le va a tocar partir, entonces es como, oye, esto es un proceso de muerte, Samhain tiene que ver con las cosas más allá del velo, con estos procesos que se están acabando, y la muerte tiene que ver con eso. Entonces es como también dejar un poco preparado
las cuentas de la casa, como todo escrito, todo, para que las personas que amo sepan qué hacer en caso de que algo me pase, independientemente si pueda pasar algo o no. Es el momento, creo que, para hacerlo, o para por lo menos pensar en ello, porque quizás en un Involve voy a estar pensando en otra cosa, en un Beltane también es como, no, celebración, dicha, y no es porque Samhain no haya, piense que no haya celebración, sino es como celebrar la vida desde esa perspectiva un poco más previsoria, un poco más cuidando al otro, que por si a mí personalmente me pasara algo, ¿no? No lo veo como algo triste, lo veo como algo bien eh, que, que se debe hacer, me sale muy natural ese proceso, como no me trauma tanto el hecho de hablar sobre esta parte un poco más que puede ser como vista como tétrica o lúgubre o terrorífica, que también tiene que ver con Samhain. Creo que también para mí es un momento óptimo en cuanto a oráculos. Quiero preguntar cosas, porque el velo, como decía Morina al principio igual, el velo está delgado, es ese espacio entre mundos, en nuestros antepasados, con los dioses, todo está como tan indistinto, tan finito, que claro, es momento de obtener un poco de respuesta. Oye, eh, qué va a pasar, cuál será mi dirección en este nuevo ciclo anual, dependiendo si tu ciclo empieza o tu año calendario o de festividades empieza en Samhain, por ejemplo. Entonces, es interesante cómo ese final puede convertirse en un principio. Ese principio sea así como bien poderoso, bien centrado, lo más que se pueda, porque vida también nos lleva por lugares que uno no maneja, no controla, pero es como disfrutar un poco ese proceso, estando conectado, si bien a veces en ciudad no podemos estar conectados en lo afuera, en lo natural, entonces poder a través de mitos o a través de eh, estas experiencias de la rueda del año, poder integrar un poco eso de lo que está pasando, quizás con los mismos dioses, ¿no? No solamente con lo que nos pasa a nosotros en vida, que a veces quizás yo por lo menos soy mucho más activo en invierno, por ejemplo, que en el propio verano. Yo como que tengo frío y voy con mi mantita y voy haciendo cosas y estoy feliz porque me encanta el frío y el calor como que me da algo como lo contrario. Entonces, para mí es un poco eso, ¿no? En general, la rueda del año, Samhain, naturaleza y el ciclo interno que también tengo. Te escucho y me hace mucho sentido esta idea de que Samhain generalmente, por lo menos como en el hemisferio norte, está en octubre, finales de octubre, y se fue transformando poco a poco en todo esto que es Halloween, el Día de los Muertos y todo esto. Siempre ha sido como muy asociado a la muerte, por todo esto que hablamos de que es un culto a los ancestros, de que el velo está muy delgado, el tema de que, claro, se sacrificaban los animales, se entiende como la muerte del sol porque es el fin de un ciclo y es la etapa oscura que inicia. Entonces, como que a veces se asocia mucho la muerte y adquiere como un toque medio tétrico, pero a mí lo que más me gusta de esta cosmovisión antigua, más campestre, es que se respeta ese tiempo y se entiende la muerte como parte de la vida y no como algo negativo, ni que asusta, ni que da miedo, ni nada por el estilo. En contraposición, yo diría a como el mundo moderno, que es justamente esto que hablábamos de tener como una mentalidad de currículum, de tener que producir, de que nunca parar y que al final, como le pasó a la Eve, que al final te termina enfermando porque uno tiene que estar siempre bien, siempre productivo, siempre sano y al final es una cuestión insana. Entonces, a mí lo que me gusta de que Samhain, al ser esto como de la muerte, de ser como un espacio de pausa, que tienes un espacio de descanso. En el mundo antiguo, en el mundo agrario, tú no trabajabas todo el año.
La época de verano de las cosechas era la de mayor trabajo, pero la de invierno era un tiempo de descanso que se ocupa para otro tipo de cosas, otro tipo de actividades. Y yo creo que eso es sano, que nosotros también nos permitamos a nosotros descansar, nos permitamos parar, nos permitamos reflexionar. Totalmente. Precisamente para precisamente para que de alguna manera cobre sentido ese ajetreo, porque al final es una cosa que está todo el tiempo pasando, en qué minuto reflexionamos, en qué minuto elaboramos, digerimos. eh, y estamos hablando de paganismo ahí para el comentario que estaba diciendo. Estamos hablando de Preguntaron de qué se paganismo, trata de este grupo. prácticas no hegemónicas. Sí, estamos hablando de sacrificios, oráculos y dioses, pero no se asusten. Todo tiene un sentido. De todos modos, perdón que te interrumpa, Felipe, solo mencionar que el programa queda grabado en el feed, así que si no lo pudieron ver ahora, después lo pueden ver en diferido desde el principio. Totalmente. Sí, para que no queden colgadas. Y así que no son ideas erradas de lo que estamos hablando. Claro, ¿qué? Sí, está bien. Oye, y a todo esto, Estamos en un mundo. es que me quedé Dime, pensando en lo que dime. estábamos hablando en delante, de esto de lo que cuesta hacer comunidad. Y me acordé que en el Mm, fondo, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y ustedes iban participando también dentro de los como círculos paganos en Chile, que es como, esto es como un punto de vista, esta es la realidad de lo que pasa en Chile. Llevan mucho tiempo y quiero saber como, cuál es su opinión de lo que han visto, cómo se han ido transformando las cosas, porque hoy en día existen TikTokers, existen Instagram, existen múltiples grupos, pero nosotros veníamos desde los días del orgullo pagano, que eso ya ni se celebran ahora ya, pero ¿cómo No. ha sido su percepción de la evolución? totalmente. Por ahí se conectó, vi conectarse al último coordinador. Ah, En una, yo esa es puedo, una nueva por mi versión. parte, sí, por mi parte, am, yo creo que estamos en una época de transición de muchas cosas a nivel global, entonces es como que hay temas que son como muy potentes, que estamos como lidiando en general como humanidad, entonces como que eh, y todo lo que ha sido pandemia nos ha cambiado también la forma como de percibirnos y de estar como también muy en estos grupos específicos a tratar de buscar quizás más lo esencial y cada uno estar en su casa cuidando, o sea, como quiero estar y hacerme rollito y como cuidar de los míos, más allá de estar preocupado de salvar el mundo y transformar el mundo y paganizar a otros, no, no porque paganicemos a nadie, porque no hacemos proselitismo en paganismo en general y menos en Wicca tradicional iniciática, no andamos persiguiendo a nadie para que crea lo que nosotros creemos, no nos interesa y es algo que uno llega por reflexiones profundas, por estudios, por distintas vías, pero jamás vamos a andar convenciendo a nadie, ni predicando en ninguna plaza, ni nada de eso. Pero punto aclarado, dado el comentario anterior, el, es súper como interesante cuáles van a ser esas transformaciones. Hoy en día, por lo menos lo que yo veo a nivel internacional, es mucho más el tema de los puntos de acceso online y el hacer estos congresos online con ciertas como momentos presenciales o volver a las prácticas más de núcleo, en donde en el fondo somos estos y luego ciertas poquitas cosas para abrirse al público. Hace poquito ya, por ejemplo, en Australia retomaron el Australian Weekend Conference, que es que siempre tiene como una parte muy, muy colectiva, estuvieron con algunas facetas online también, como para todo el mundo. Entonces,
yo creo que nos estamos volviendo como bien internacionales en sí en este momento, pero también yo creo que queda una sensación en donde, que es muy propio de la cultura en que vivimos, en donde cada uno va a estar en su propio lado. Y eso puede ser bueno o malo, cada uno juzgue por sí mismo. Pero desde ese lugar, yo creo que esto que ustedes hacen, ¿no? De juntar a las personas, o lo que nosotros hacemos de poder reunirnos en base a intereses similares, y esto es mi opinión, ¿no? Yo creo que es sumamente importante no dejar de hacerlo, no dejar de poder compartir con otros de esa manera vinculante, donde el otro puede enterarse, porque eh, de hecho, uno de los elementos que hace que nosotros vivamos en salud, ¿no? Eh, y eso basado en muchas otras investigaciones que nos da para otro live hablar, pero está basado en la cantidad de vínculos que tenemos. Y en ese sentido, el poder construir comunidad no es porque tengamos que pensar igual, al revés, porque podemos diferir y no sacarnos las garras entre todos o inmediatamente volvernos como, eh, como por así decirlo, gente impulsiva que pelea por todo, ¿no? Yo creo que es muy importante crear esos aspectos de sanidad a nivel de comunidad, independiente que cada uno puede seguir practicando sus tradiciones, con sus grupos o con sus familias, ¿no? Porque eso es súper rico y hoy en día yo creo que todos estamos muy traumatizados por pandemia en ese sentido, todavía, porque se puede decir cualquier cosa, porque alguien puede llegar resfriado, porque desde lo mínimo hasta todas las implicancias psicosociales que ha tenido la pandemia. O sea, la cantidad de fobia social y de crisis de pánico que tenemos hoy en día es altísima, altísima. Entonces, uno piensa en un día de orgullo pagano y no sé por dónde partir. No sé por dónde partir a reparar las brechas que tenemos en modos de vivir, en gente que ha estado súper sola desde tiempo. Entonces, claro, los núcleos más importantes son los que uno ha ido construyendo y su familia, y eso creo que nunca es importante, o sea, siempre mantenerlo. Y perdón que me haya tomado tanto rato, pero, pero sí es súper, para mí, esa parte es como lo que me convoca hoy día, es como decir, ok, sigue habiendo, todavía me viene a veces ese sabor, como esa nostalgia, como dicen los brasileños, no sé, saudade, de como, ay, pero qué lindo era cuando estábamos ahí en el parque y vernos todos con trajes, ¿no? O con nuestras túnicas, o con torques, con todo lo que quisiéramos, ¿no? Qué rico esa posibilidad de ejercer lo que uno es sin imponer nada a nadie. ¿Y por qué nos hemos privado de poder tener ese espacio, ¿no? Y hoy en día lo que avanza son ideologías totalizantes. Hoy día en Chile la votación dejó muy claro, perdón que me ponga político acá, pero es como la votación dejó muy claro que hay un miedo terrible. Entonces, pareciera que no podemos dejar de aparecer y que es súper importante decir, ok, volvamos a conversar, volvamos a pasarlo bien, volvamos a disfrutar en conjunto, porque si cada uno se queda defendiendo su propio boliche, probablemente nos terminamos sintiendo todavía más aislados y la crisis de soledad que tenemos aumente. Y como espiritualidades y grupos, no estamos ajenos a eso, somos una gotita de arena en que alguien que piensa como tú, de repente se sienta más cercano. Y me corto, pero de verdad que me toca este tema porque hay mucha soledad y a veces en otros roles como gente que a veces uno lleva más tiempo, independiente de sacerdote, sacerdotisa, ¿no? Es poder decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, nos podemos tomar un café o hablemos de esto que es importante. No sé, José, si quieres agregar algo desde tu punto de vista también.
¿no? Creo que la síntesis de Felipe fue muy buena. Eso concuerdo, eso siento que está pasando igual. El tema de la soledad, claro, por lo menos algo que podría aportar desde mi punto de vista es que, claro, la pandemia nos enseñó un poco a utilizar más las herramientas digitales, podernos comunicar con personas que están mucho más lejos. Ahora tenemos probablemente una comunidad mucho más internacional, y eso explico, porque personas que no hubiésemos conocido nunca si nos hubiésemos quedado como solo vamos a hacer actividades en Santiago y el resto de las personas, si no llegan, no pueden participar porque es lo que podemos ofrecer, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Eh, entonces, sí, esa posibilidad se abrió, fue bonito. Sin embargo, claro, elaborar mucho y obrar nada también pone como una situación un poco incómoda. Oye, juntémonos, toquémonos, experimentémonos, hagamos cosas para que esos vínculos realmente sean más sólidos. Creo que puedes mantener un vínculo muy bonito a través de la pantalla, es verdad, a través de mensajes, a través de cartas, mails. Es verdad que puedes mantener un vínculo, pero ese vínculo no creo que sea tan nutrido, tan rico, que el hecho de tener experiencias en conjunto. El hecho de que, oye, si nos vamos a juntar, ritualicemos. Fíjense cómo ustedes hablaban con tanta alegría, con tanta felicidad, de todos esos momentos en el que ritualizaron juntos y se unieron, invitaron a familia, invitaron a... Entonces, esos recuerdos, esas dinámicas, esas son cosas que al final te movilizan y te hacen darte cuenta de cosas a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel mágico, incluso mientras estás experimentando esos procesos, ¿no? En el que estás con otro, en el que estás celebrando o en el que estás ritualizando. Creo que es importante ahora, probablemente como a una visión como más hacia el futuro, a partir de ahora, es el tema de poder mantener ambas instancias, ¿no? Para saber de que, oye, si necesitas algo, información o apoyo, o qué sé yo, estamos a un mail de distancia, estamos a un directo de distancia, a un mensaje privado de distancia. Estamos allí y somos muchas comunidades de paganismo y están allí para otros. Quizás no todas, pero por lo menos sé que mi comunidad está allí para todos, ¿no? Los que quieran como ese acercamiento o ese cuestionamiento, ¿no? Y claro, mantener eso y sin embargo también poder juntarse, poder también hacer instancias en el que podamos tener una experiencia juntos, independientemente que tú seas de México, de Venezuela o de Argentina. Qué rico ahora como poder tener una experiencia en común para decir, ah, ya, esto sí me hace sentido porque ya yo no lo tengo acá, porque hemos conversado, nosotros damos conversatorios mensuales, haciendo publicidad, pero hacemos conversatorios todos. Digan de dónde la gente puede buscar más información también. Sí, y páginas web, y estamos allí como para responder dudas, porque creo que también ese es como parte de nuestra vocación, ¿no? Más que de nuestra obligación, es de nuestra vocación, el poder tender una mano para la gente que quizás no sabe en qué está en este minuto, pero probablemente tiene una sensación de que Wicca puede ser algo que le interese, o puede ser algo que sea importante para su vida. Y claro, ¿y cómo lo vas a ver? Es justamente teniendo un acercamiento mucho más piel a piel, una experiencia en vivo, una experiencia real, ¿no? Porque a través de estos medios sí podemos informar, pero quizás a veces todo se queda en la mente. Y otra cosa es con guitarra. Es un poco así. Dije que no tenía nada que agregar, pero sí agregué.
No voy a empezar con eso a la siguiente. No, sí, pero es bonito lo que dices porque tienes razón, o sea, cuando uno comparte físicamente, se vuelven memorias, se vuelven recuerdos. Y entonces eso también nos une porque es un pasado en común, es algo que todos experimentamos juntos durante ese momento. Y así como tuvimos momentos súper, así como power cuando ritualizábamos juntas, por ejemplo, con el nido, pero también puede ser momentos en que ni siquiera tiene que ser un ritual, puede ser simplemente socializar, compartir, conocernos. Por ejemplo, con Eve, nosotras nos conocimos en un día del orgullo pagano. Y Sí, ya ves nos que se conocemos. convirtió en Habíamos una... bailado juntas antes, pero sin conocernos, de verdad. Nadie nos había presentado y nos conocimos en el primer Orgullo Pagano de Valpo. Y viste, se convirtió en una amistad para toda la vida en el fondo. Sí. Entonces, esas cosas también son bonitas, encontrar gente afín. Y me acordaba de lo que estábamos conversando casi al principio, de con estos libros en donde uno se metía más quizá en una práctica personal, en una práctica autodidacta o práctica en solitario, pero por mucho que uno esté en una práctica individual y en solitario, igual en cierto modo uno aspira quizá a una comunidad y yo creo que eso fue lo que pasó mucho con la redes sociales, por ejemplo, cuando empezaron los grupos de Facebook y uno dice, hay más gente como yo, incluso aunque no sea la misma corriente, aunque, como dice Felipe, aunque nos separemos en algunas teorías o seamos de distintas corrientes, pero no estoy solo. Y yo creo que igual la gente quiere conectar de algún modo. Y es que ustedes lo están diciendo, es como yo estaba, me hicieron recordar como la cantidad de experiencias que, por claro, compartir esos minutitos también con la Eve nos hemos encontrado, eso ha generado otras redes, me he acordado así como, a Morín yo lo he visto, creo que una o dos veces nomás te he visto, pero cuando me escribió, debo hacer una confesión, ¿no? Cuando me escribe y yo digo, wow, qué lindo, como claro, más es muy pública, sabemos su vida por el Facebook, ¿no? Pero dentro de todo, qué emoción, ¿no? Qué emoción que alguien te recuerda al otro lado del mundo. Y eso se genera en la interacción. Entonces, yo creo que, y ahí quiero hacer un llamado, ¿no? Como a no perder el poder de los vínculos y del realmente relacionarte con gente que piensa como tú y que tiene ideas en similar en vez de pelearse, ¿no? Hay un Alan Moore, que es este mago más que hace los cómics y es un genio loco, y que dice, bueno, tú no, que uno de los principios más importantes, y me van a perdonar el lenguaje, eso es, pero dice, no cagas donde comes, ¿no? Entonces, cuiden sus comunidades, cuiden sus espacios, cuiden esos lugares que les ofrecen un lugar donde conversar, ¿no? Un lugar donde nutrirse, ¿no? Porque esos son los lugares donde finalmente nos van a ayudar a salir, a nutrirnos, y cuando estemos deprimidos en pandemia, son los lugares que nos levantan. Entonces, creo que hemos traído vida en la muerte, en este Samhain, porque creo que está, y además, bueno, que además Morín está en Belten. Y No aquí puedes sacando salir. mi gotita de Belten. No me digas. Fui yo la que les mandó los 29 grados. Sí, claro. Entonces está importante, ¿no? O sea, es importante saber replegarse, saber entrar en el espacio personal, pero nos da mucho miedo también entrar en contacto con otros. Hagamos que ese espacio no sea tan de tanto miedo para otros. O sea, que uno tenga que entrar a un grupo cuestionándose un montón de cosas, si me van a cuidar o no me van a cuidar, si me va a pasar algo o no. Es como, ¿por qué? ¿No? O No sea, debería pasar. eh, deberíamos entrar con la posibilidad de confiar plenamente y tener las banderas rojas prendidas como para que en algún momento digamos, mira, eso no, y poner un buen límite. Pero si entro, perdonando la expresión, cagado de susto todo el tiempo a cualquier contexto social, es que la verdad nunca me voy a poder vincular. Y una de las limitantes a los vínculos es el miedo. Entonces, desde ese espacio, quiero como traer la unión que significa también la muerte, porque la muerte
si se fijan en la carta del tarot, muchas veces es ese quedar en huesos, ¿no? Y eso habla de la cualidad de que todos en realidad llegamos, reyes y reinas, y niños y niñas, niñas y adolescentes, caemos en la misma posibilidad. Y entonces la muerte trae una cualidad muy hegemonizante, no en el sentido de que sean todos iguales, sino que darnos una cualidad que todos estamos viviendo simultáneamente y eso nos une. Entonces, como llega a fijar, nos invita a fijarnos también en qué más compartimos, qué es lo que nos diferencia. Y yo creo que eso también es una invitación de Samhain. Yo me quedo con una frase que dijiste al principio, cuando estabas hablando sobre lo que era la Wicca, muy al principio, y yo creo que es clave como para lo que estamos hablando ahora, que es cómo saber ser uno, cómo saber ser individuo en una comunidad. Y yo creo que ahí está como el justo equilibrio. Sí, yo creo que retomando el tema de la muerte, sí, tomando el tema de la muerte, yo creo que algo súper, más allá de que implica un fin, como de alguna manera, es súper relacional, porque nos duele porque nos importa esa otra persona. Nos duele, y con esto recordé otra de las tantas cosas que hago, que es el baile, que en la danza escocesa hay un baile que es el Highland Fling, que tiene, como buen baile escocés, tiene su historia guerrera, pero tiene otra que me contó mi profe de Brasil, que dice que en algún momento cuando en el invierno una familia se quedó sin, el papá ya de la familia se dio cuenta que no quedaba carne para su familia. Y y era como muy importante para sobrevivir, para poder llegar a la primavera. Y sale al hielo de Escocia, de las tierras altas, y lo único que encuentra es el venado, un venado. Y ahí entre, pucha, este animal tan bonito y sublime, versus mis hijitos que coman, termina sacrificándolo para que coma su familia. Pero en honor al alma de este venado, él habría creado como la danza y por eso los deditos serían así emulando sus astas. Como sobrevivimos gracias a este ser. Entonces desde ahí como que pienso que porque ahora como igual la sociedad hay un miedo tan grande a la muerte, hay un miedo tan grande a la soledad, hay un miedo tan grande a todo. Yo creo que y lamentablemente uno lo ve y la prensa ayuda harto en el miedo, a la sensación de chuta, no puedo confiar en la otra persona. Y yo recuerdo que fue tan bonito para mí cuando llegué al primer día del Orgullo Pagana sin conocer a nadie, acompañada sola a mi mejor amiga que me dijo, ya, vamos, me dijo, yo me dedico al tema del karate, cosas budistas, pero te acompaño, vamos, sé que es importante para ti y sentir ese espacio donde es como, oh, me siento acogida, no conozco a nadie, pero son personas como que me recibieron con tanto cariño y muchas de esas personas hasta el día de hoy sigue ese cariño. Entonces como muy bonito. Eso yo creo que es importante igual entender como que solo no sobrevivimos. Y la pandemia ayudó yo creo con la tecnología a hacer que en ese momento específico a través de el cuadradito de cada pantalla no nos sintiéramos tan solos. Yo creo que, o sea, que podamos estar juntos con la Morín ahora entendiendo de que está en Suecia es algo maravilloso. Sí. Yo creo que igual es importante y necesario volver al calor humano que da el piel a piel. Es como una forma de sacar a la persona de no estás sola. A nosotros como que la pega que yo tengo que trabajo con chiquillas sobrevivientes de violencia es como es como que vuelva a ver al otro y que vuelva a ver al otro como un otro que no te va a dañar y que está ahí para sostenerte y cuidarte y en quien puedes confiar. Entonces, no sé, ahí para nosotros el periodo de la pandemia que todo decía que había que estar con mascarilla, que el alcohol gel, que la distancia social, nunca fue, porque eran chiquillas que necesitaban el calor humano, necesitaban el abrazo, necesitaban la contención y
Y yo creo que igual hay que volver a eso. O sea, como sociedad, como comunidades, tenemos que volver a mirarnos. Totalmente. Concuerdo Y plenamente. a bailar Highland sí parece. Porque hay un contexto muy profundo. Nunca lo dominé el Highland Swing. Voy a tener que ir a tomar clases contigo, solo como excusa para vernos. Me parece perfecto. Que en los comentarios tenemos uno ahí de mi mamá que nos dice, muy lindo escucharlos, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Es la mami de la Morín que la recibía y tanta locura que se me ocurría. Qué agarrar a espadazos, qué arco y flecha, qué hoguera, y la tía ahí recibiéndonos y aceptándonos. Oye, y a propósito de la yo les tengo que dejar, las tengo que dejar, pero tengo que partir a otro lugar, pero quiero agradecerles la instancia, estoy así como con el corazón lleno de cariño, de estar reuniéndonos, de volver a conversar, de que esto existe, ¿no? Es como que queda la semilla y la huella, así que muy agradecido, un abrazo a la distancia a cada uno y feliz que nos volvamos a juntar, invítenos. Aquí estamos, después también con Madi recuperada, seguro ella también va a querer estar y les mandamos un abrazo muy grande también a la distancia. Sí, vamos a empezar a cerrar, que ya vamos a cumplir 2 Yo creo horas que es tarde, aquí. la Morín, ya son casi Acá la 1 son de la las mañana 1. por allá. No, yo solo quería el dato curioso de que Eve estaba hablando de comunidad y en la tradición irlandesa el corazón de la Morrigan es como se refiere a la hoguera, al centro del hogar donde se produce la comunidad. Así que, ¿viste? La Morrigan presente ahí siempre haciendo comunidad en el nido. Bueno, vamos a empezar a cerrar. Nuevamente le damos las gracias a Felipe y a José por estar aquí el día de hoy. Fue realmente estupendo, chiquillos. Yo espero que se repita. Muchas gracias, chiquillos. Les deseamos lo mejor. A Eve también, que te mejores y que venga toda la buena vibra ahora para el nuevo ciclo. Sí. Que todos pasen un Para ti igual, que sean bonitos Beltane, cuídese nomás. Siempre. Si tienen dudas, pueden siempre escribirnos en los comentarios, mensaje ahí al nido, y también vamos a dejar etiquetados a Felipe y a José, así que también les pueden escribir cuando quieran. Esto queda grabado, así que lo pueden ver en diferido, y bueno, esperamos tener más lives más adelante, iremos anunciando. Haré todo mi esfuerzo los vamos a agendar, yo creo, nos vamos a comprometer a las fechas. Hay también saludos para Venezuela. Cariños para Venezuela. Hola, mamá. Hoy fue el día de las mamis. Así como literal acá en Austral. Acá en Chile es el día de la mami de Morina. Mañana. Sí, el día de la mami de la Morina, de la mamá de José. Oh, qué rico. Muchos cariños para las madres de estas hermosas personas que me acompañan hoy. Mamás unidas siempre. Ya, chiquillos, que lo pasen regio. Cariños a todos. Chao. Gracias. Chao.